bienvenido a esta nueva emisión de Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Osmani Torres y Niurka Talancón, les agradecemos la sintonía y hoy les proponemos hablar de la historia del fútbol femenino en Cuba. Una historia, Niurka, de constantes altibajos que se remonta a finales de la segunda década del pasado siglo, cuando muy pocas mujeres podían jugar al fútbol por los prejuicios sociales. Bajo el amparo de las diferentes sociedades españolas existentes en Cuba y su interés por posicionar el fútbol en la isla, las mujeres comenzaron a dar sus primeros pasos en este deporte en 1928. Sin embargo, el movimiento no floreció y poco a poco se fue disipando el ímpetu de las mujeres por imponerse en un deporte concebido en esos momentos solo para los hombres. A principios de la década del 50, el fútbol femenino reaparece en los escenarios deportivos de La Habana, al confirmarse la visita de una selección de Costa Rica. Según reflejan varios apuntes históricos, para los partidos con las ticas se formaron dos equipos, el Cuba y La Habana, ambos con mayoría de jugadoras de la barriada de Puentes Grandes. Las visitantes ganarían los 3 juegos disputados en el Estadio La Tropical, aunque las cubanas impusieron resistencia en la primera experiencia internacional de las futbolistas insulares. La historia del fútbol femenino en Cuba viene de mediados del siglo pasado. O sea, realmente hubo unos intentos primero del fútbol femenino, sobre todo en la cosa de las universidades, y hubo incluso intentos de jugar, se jugó. Hubo un equipo norteamericano que estuvo aquí en la década del 40, 50, jugó 2 partidos, pero, o sea, no era que había fútbol femenino, era que había un equipo de muchachas casi todas adineradas que les gustaba el fútbol femenino y comenzaron, y como toda actividad deportiva siempre atraía ver a mujeres jugando el fútbol. Unos meses después de los partidos en La Habana, una selección cubana bajo la conducción de Mario Cubas viajaría a Costa Rica para sostener varios encuentros amistosos. A pesar del impulso motivacional por la primera participación del fútbol femenino cubano más allá de nuestros mares, en el archipiélago la llama no prendió con fuerza y con el tiempo se apagó por la falta de apoyo y organización. La creación de las escuelas de educación física Comandante Manuel Pitti Fajardo en los años 60 y la inclusión de fútbol como contenido de las clases deriva en un renacer del fútbol femenino cubano. Durante varios años se organizan torneos intermedios entre los diferentes años docentes, pero una vez más la falta de respaldo institucional y social provocó la desaparición del movimiento. Ya después de la década del 60, 70, ya en el Fajardo, con la aparición del Fajardo, comienza a hacerse un movimiento en el cual hay ya muchachas que estudian en Fajardo, un poco retomando lo que había pasado en las universidades, que tienen la intención de jugar fútbol. Y se comienza a hacer alguna práctica de fútbol, también de forma esporádica, también no de forma organizada, en la que nosotros tenemos que decir que comienzan a aparecer personas que están muy vinculadas al fútbol, como Gregorio Goyo Dalmau, que indiscutiblemente ya en esa época comienza a trabajar con el fútbol femenino. Esto tuvo su momento, igual después ya en el 60, el 70, aparece, desaparece, no hay una estabilidad. A pesar de la difícil situación económica y social del país, en los años 90 se generó en los terrenos de la ciudad deportiva un nuevo movimiento del fútbol femenino. Impulsadas por hombres como Gregorio Dalmau, Mario Cubas y José Luis Elejalde, un grupo de muchachas provenientes de otros deportes comienzan a entrenar y jugar partidos amistosos con diferentes equipos extranjeros que venían de visita a La Habana. Se retoma en febrero del año 95, un ejercicio que tuvo la Comisión Nacional de aquel entonces y me dieron a la tarea de ver cómo podíamos organizar esa modalidad dentro de La Habana y el país, ¿no? Y por suerte tuve la dicha de encontrarme con 2 buenas atletas, que estas fueron Iracema Aguilera y Giovanni Larrinaga, que me ayudaron a recopilar un grupo de muchachas de distintos deportes. Eran de sextobol, de baloncesto, atletismo, y llegamos a tener un promedio de 70 muchachas
por iniciativa propia. Hicimos torneos internos, jugamos en los Caribitos, jugamos en la Casa de la FAL, jugamos en distintos escenarios, ¿no?, donde había fútbol femenino para volver a incrementar. Cuando comienzo el fútbol bajo la dirección de en aquel momento del Fútbol Nacional de Reynoso y bajo la dirección técnica también de Elejarde, José Luis Elejarde, Gregorio Dalmau y Mallorca, que el entrenador Mallorca, que en aquel momento tenía 90 años, que fue el entrenador que en los años 30 logró entrenar por primera vez un equipo de fútbol femenino y se incorpora por segunda vez con nosotros en el año 96. Nosotros teníamos conocimiento que desde el año 95, 96, ya acá en La Habana se jugaba fútbol femenino, y en el año 97, en la Facultad de Cultura Física de Camagüey, una profesora nuestra allá, Milagro Carrera, esposa de un exfutbolista de selección nacional conocido, el profe Regalado, reúne a un grupo de muchachas que estábamos ahí en la Facultad de Cultura Física, que estuvieran interesadas en practicar este deporte. Bueno, empezamos en principio como parte del desentrenamiento. Yo provenía de atletismo, del área de lanzamiento, y bueno, parte de las otras muchachas, la compañera Marianela Mirás, que venía del taekwondo, Denia Castillo, que venía de tenis de mesa, algunas otras muchachas también, Yamica, que venían del atletismo, y fuimos incursionando de forma paulatina en este deporte. Hay que partir de que el fútbol en Cuba ahora quizás tenga un poco más de promoción por la televisión, que está poniendo bastante fútbol, pero en aquellos tiempos el fútbol en Cuba no tenía tanto arraigo y fue difícil el fútbol femenino en Cuba. En Cuba no hay fútbol femenino. Pero bueno, tú sabes cómo somos nosotros las cubanas y las mujeres, somos persistentes, comenzamos a entrenar, primero practicábamos entre nosotras, jugábamos con varones. No fue tan difícil, creo que hubo cosas más difíciles que la práctica del fútbol. El año 2001 marca el despegue definitivo del fútbol femenino en Cuba al organizarse en Camagüey el primer campeonato nacional por invitación. La representación de Ciudad de La Habana ganaría el torneo, en el que participaron también representaciones de Las Tunas, Villa Clara y el anfitrión Camagüey. Desde entonces, cada año se organizan diferentes eventos que han permitido la expansión y crecimiento del fútbol femenino en el país. Ya en el 2001 tuvimos la oportunidad de que Camagüey celebrara la primera copa femenina, que se llamó Mariana Grajales, y que asumió Camagüey. Recuerdo que el director del INDER, el profe Guillermo, conversando con el presidente del INDER nuestro acá de Cuba en ese momento, Humberto Rodríguez, dijo que sí, que sabía que había muchachas con ese interés de entrenar el fútbol femenino y que quería asumir ese evento. En ese primer evento, el campeón nacional fue La Habana, con muchísima diferencia a los demás equipos. Camagüey fue el subcampeón de esa copa, y bueno, también participaron los equipos de Las Tunas y de Villa Clara. A partir de ahí vinieron otros campeonatos en Granma, después en Villa Clara, después comenzó la Copa 8 de Marzo acá en La Habana, que es la que se ha mantenido con muchísimo más arraigo, y bueno, de esa manera nosotros llegamos al fútbol. Esas árbitras que son ahora árbitras internacionales de fútbol sala, fueron primero árbitras de fútbol 11. Ellas arbitraban aquí los campeonatos provinciales, fueron a campeonatos nacionales, pero bueno, optaron por irse a arbitrar el fútbol sala, y lo hicieron muy bien, lo han hecho muy bien, y la muestra lo da en que fueron enviadas a FIFA para ver si eran aprobadas, y fueron aprobadas para FIFA. Eso es una excelente actuación. Creo que lo único que tiene que hacer ahora es que el fútbol sala en Cuba, femenino, coja un poco más de fuerza. Tenemos 3 árbitras nuevas que son jóvenes, que ya tuvieron la oportunidad que quiere todo árbitro de estar en FIFA. Ya están en FIFA. Ahora todo depende del trabajo que ellas sean capaces de hacer. Tienen que convertir el arbitraje en un vicio. Donde quiera que haya un partido, tienen que estar ellas para que trabajen, porque mientras la repetición dicen que es la madre de la enseñanza. Y cuando tú trabajas 30 partidos, tienes 30 opciones de ver cosas que no se te dan en uno, que se te dan en otro, y cómo resolver cada situación de esa. La salud del arbitraje femenino en Cuba está bien. Tenemos 5 árbitras FIFA, 5 árbitras FIFA en Cuba, es un buen resultado. Ahora, para la actuación internacionalmente, tienen que hacerla bien para que realmente confíen en ella, y en Cuba trabajar todos los torneos que se les dé la posibilidad. La mayoría de las jugadoras no eran de fútbol, venían de otros deportes, baloncesto, balonmano, pero se hizo. La escuela de fútbol comenzó a tener un equipo nacional de fútbol femenino.
ese equipo comenzó a entrenar y comenzó a hacerse sentir. Hay que decir que realmente motivó al fútbol femenino. Hay que decirle que la idea, que a lo mejor no era la mejor, el resultado no fue malo. Después de regresar a la competición internacional en 2007, en los años siguientes el fútbol femenino cubano se enroló en las eliminatorias mundialistas sub-20 de 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018. En los clasificatorios sub-17 de 2016 y 2018, en las eliminatorias mundialistas de mayores de 2011 y 2015 y en los clasificatorios olímpicos de 2012 y 2016. En las menores de 20 años se alcanzarían las finales de CONCACAF de 2010 y 2012, mientras el preolímpico de 2012 en Canadá sería el mejor resultado de las mayores. En el 2007 ya vamos a la primera competencia internacional. E incluso también teniendo en cuenta que todo el desarrollo en el área del Caribe era muy flojo, nosotros en el 2017, sin tener ese gran desarrollo de fútbol, logramos tener buenos resultados. Incluso clasificamos las eliminatorias para los Juegos Olímpicos 2008 en la etapa de CFU. Jugamos en Dominicana, le ganamos, etc. Pero ya comenzó a verse una intención para desarrollar este fútbol femenino, porque ya comenzó a gustar un poco. Y por ejemplo en el 2008 nosotros intentamos hacer los primeros juegos, intentamos hacer unos juegos escolares femeninos. Por supuesto no podíamos hacer juegos escolares femeninos porque el fútbol femenino no estaba incluido en las EIDE, ni en aquel momento en las que se llamaban ESPA. Y por supuesto esto llevó a que esto lo tuvimos que hacer con un esfuerzo de las provincias estas que te estoy diciendo, que donde más desarrollado teníamos el fútbol femenino, que seguían siendo las mismas, con el crecimiento de algunas provincias como a lo mejor Ciego, que tuvo su movimiento. Hicimos estos primeros juegos escolares que para nosotros fue un gran éxito. No vamos a los resultados, La Habana aplastó a todo el mundo, pero ya fueron 4 equipos y cada equipo tenía 16 jugadoras. Ya teníamos. Tengo que decir que a partir de ahí nosotros se siguió insistiendo en el trabajo de lograr meter a las niñas en el proceso del alto rendimiento del fútbol cubano y del deporte en Cuba. A partir de que disputamos la primera eliminatoria sub-20, pienso que fue un punto de partida importante para el fútbol femenino en Cuba. De ahí vinieron muchos torneos acá nacionales, Copas 8 de marzo, torneos interprovinciales, donde se siguió fomentando aún más el desarrollo del fútbol femenino. Si bien en la última década el fútbol femenino se ha masificado en Cuba gracias a su inclusión en los planes de clases de las escuelas primarias y secundarias, y ya se cuenta con matrículas en las escuelas de iniciación deportiva escolar, desde 2013 los resultados internacionales han disminuido considerablemente al no superar nuestros equipos en la zona del Caribe. A la falta de competiciones locales de larga duración se ha sumado la eliminación de las largas concentraciones que permitían a los equipos cubanos llegar mejor trabajados a los torneos. La inclusión de las EIDE ha sido una cosa importante, porque tenemos concentrado un grupo de niñas ahí para el desarrollo. Pero la categoría es muy larga, 13, 18 años. ¿Entiendes? Entonces, ya ahí hay diferencia entre jugadoras. Y ahí, lo que me dijiste anteriormente, que el nivel técnico sí es muy bueno, porque va avanzando, pero es un grupo de muchachas nada más, el resto le falta. Pero hace falta competir también entre ellas, ante las eliminatorias occidentales. Además que juegan 3 partidos en una eliminatoria occidental y 3 partidos en una final. Son 6 o 7 partidos al año. Creo que eso nos da desarrollo competitivo. Debemos, yo creo, para mi concepto, unificar 2 zonas, jugar 7 partidos en una final y 7 partidos en una final, serían 14 partidos ya, y de ahí sacar unas selecciones, tanto sub-17, sub-20 y mayores. Lamentablemente, el fútbol femenino, como el fútbol masculino inferior, de tiempo de concentración, porque tiene que adaptarlo mucho a sistemas tácticos, funcionalidad como equipo, y los sistemas llevan tiempo de trabajo. Y tú haces una preparación que tiene que tener combinado lo físico, técnico, táctico a la vez, en un periodo de 6 a 8 semanas. No te da desarrollar todas las capacidades. Al no poder desarrollar todas las capacidades, ¿qué sucede?
que cuando llega a la competición el rendimiento no es el mismo. Hay que decir que hubo un momento ahí en que, de 12 para acá, en que el fútbol femenino tuvo... Porque el fútbol femenino, a diferencia del masculino, y esto es algo que tiene que entender todo el mundo, pero no solo con el fútbol, estoy hablando con todos los deportes femeninos, bueno, el fútbol se da como un elemento propio de eso. La mujer no es como el hombre. El varón está todo el año jugando y pero si tú a la hembra no la concentras, si tú a la hembra no le das la posibilidad de que pueda dedicarse al fútbol, vienen los demás problemas implícitos en una mujer y en un país donde todavía existen criterios determinados. Y entonces teníamos el problema de que como ya no teníamos o no tenemos todavía realmente una categoría concentrada a partir de salir de la EIDE, muchas de estas muchachas las perdemos. Se casan, tienen hijos, se buscan porque necesitan vivir. Y hoy es un país donde la mujer, igual que el hombre, vive, trabaja, gana dinero, lo necesita para su familia. Nosotros tenemos apoyo, hemos tenido un apoyo lindo en ese sentido grande porque, repito, hemos ido creciendo en la categoría de la EIDE. Empezamos sub-15, estamos hasta sub-18. Estamos luchando por llevarlas a las academias. Estamos luchando por establecer, y de hecho lo vamos a hacer ya con el apoyo de la FIFA, que realmente que sí, que la asociación a nosotros nos da un apoyo extraordinario en la parte económica para hacer todas las actividades de fútbol. En este momento nosotros estamos pensando en hacer una liga de jugadoras entre 19 y 21 años. Está un poco estancado porque la preparación en años anteriores era diferente, teníamos más tiempo de preparación, 6 meses, 1 año. Ahora, el año pasado estuvimos en la eliminatoria olímpica que fue en República Dominicana y lo que tuvimos fue 1 mes de preparación nada más, que es imposible que pudiéramos estar bien, por eso no tuvimos buenos resultados. Yo lo veo un poco mal, porque ya hoy en día las provincias que teníamos con potencias competitivas, como era Camagüey, como era Granma, en caso de Clara que se ha mantenido, están por debajo de lo que habían hecho anteriormente. La única provincia que se mantiene con nivel es Ciudad de La Habana, que por trate tiene 11 jugadores en la preselección de mayores. No tenemos ese roce, cuando jugamos con varones, no jugamos con mujeres de la edad de nosotros porque no hay más nada, no tenemos topes internacionales ante los eventos principales que tenemos. En un contexto regional en el que cada año las naciones del área elevan su nivel, Cuba necesita implementar estrategias para que nuestras futbolistas crezcan en todos los aspectos de juego. La Copa 8 de marzo y torneos como la Liga Nacional o los Juegos Escolares no son suficientes para ir a los eventos internacionales como protagonistas. De continuar la dinámica actual, seguiremos como meros participantes de los torneos clasificatorios organizados por la CONCACAF y la presencia en un mundial se volverá una quimera. El fútbol femenino aquí en Cuba está muy adelantado, desde mi punto de vista, porque yo, por ejemplo, desde los 6 estoy entrenando fútbol y preparándome para ser un equipo nacional, pero yo creo que mis compañeras también están muy bien preparadas porque han hecho también equipo nacional, han jugado los Juegos Escolares, han ganado varios eventos también. Al no pasar en las 2 fases anteriores a la final del Caribe femenina, estábamos por debajo. Cuando anteriormente éramos los campeones de la serie del Caribe sub-20 y mayores. Es decir, que va un retroceso en esos resultados. Okay. Por la falta de competición, la falta de, no sé, parece que el trabajo no ha sido el más idóneo en ese momento. Y otras cosas que pueden suceder internamente con las jugadoras, que algunas están, otras no están, o una mala selección, no sé cómo se ha manejado eso. Yo pienso que el fútbol femenino no ha decaído. Pienso que sí hay mucha falta de desmotivación por parte de los directivos hacia las atletas. Apenas tenemos partidos entre nosotras mismas, mucho menos partidos internacionales, que en un deporte como el fútbol siempre son muy buenos tener tope porque el nivel sigue. Los demás países del área siguen todo el año prácticamente teniendo partidos. ¿Y qué pasa? Que nosotros al no tener eventos de ningún tipo, solamente convocarnos días, semanas, máximo 1 mes para participar en alguna competición, cuando llegamos al torneo
seguimos en el mismo lugar donde nos quedamos en la última competición, o lo que hacemos es estancar el nivel. No podemos desarrollar porque si no tenemos partido, pienso que siempre vamos a estar en ese nivel. Creo que el fútbol femenino no lo voy a nombrar como fútbol femenino, lo voy a nombrar como fútbol, ¿no? Porque veo que están pasando por las mismas situaciones adversas que el fútbol de hombres, ¿no? Creo que carecen de muchísimos partidos, creo que los campeonatos nacionales siguen siendo muy cortos y que la inserción de atletas en ligas foráneas también nos llevan a resultados adversos, ¿no? Creo que si incentivamos un poquitico más el fútbol desde la base, tenemos muchísima mayor cantidad de campeonatos, de torneos, de partidos. Creo que el fútbol cubano podría desarrollarse mucho más. He tenido la dicha o la desgracia de vivir el comienzo del fútbol femenino, que fue un comienzo muy bueno, fue en ascenso hasta el año 2003, por ahí, 2003-2004, que se decide eliminar de lo que era un torneo, el Campeonato Nacional Femenino. Después se redujo a una Copa 8 de marzo, que al reducirse una Copa 8 de marzo, muchos equipos de diferentes provincias decidieron no jugar más fútbol, no incorporarse a los torneos, y de 13, 14 equipos que logramos incorporar en lo que es campeonato nacional, se redujo actualmente a 3, 4 equipos. Es decir, que ha ido en picada, ha ido en descenso. Si me dijeras qué es lo que nos quedó por hacer, creo que nos quedó por participar en un mundial o en una olimpiada. Pero creo que la generación que viene, que ya sí tiene EIDE, que ha venido preparándose de los 12, 13 años, tiene la oportunidad de estar compitiendo, y creo que va a tener el reto de sí llegar y de igualar lo que nosotros hicimos, que fue llegar a final de CONCACAF en eliminatorias olímpicas, y ellas llegaron a final, y otras generaciones que llegaron a final de CONCACAF en eliminatorias mundialistas. Yo creo que se puede, que hay que poner mucho empeño. Desde aquí yo convoco a todas las muchachas que fuimos iniciadoras de este deporte en Santiago, en Guantánamo, en Las Tunas, en Holguín, en Santi Espíritu, en Ciego de Ávila, en Pinar, en todas las provincias que hemos estado incursionando, a que nos volquemos a la preparación y a la organización y al desarrollo del fútbol femenino en Cuba. Vemos que, por ejemplo, nuestras mujeres están mejor ubicadas en el escalafón universal que los hombres a nivel de fútbol, ¿no? en los lugares, y sigue siendo todavía, es decir, el fútbol, el campeonato nacional femenino, no tiene una promoción de forma equitativa que el masculino, aunque nos quejamos que el masculino todavía tiene poca promoción y que nuestras canchas de fútbol no están en las mejores condiciones. Bueno, eso súmele que son mujeres las que la practican, para que usted vea. Sé que se hacen esfuerzos muy grandes, como tratar de hacer equipos mixtos de niñas y niños, es decir, promocionados por la UNICEF y por algunas organizaciones que quieren un poco disminuir esa brecha, pero yo creo, es decir, que acostumbrarnos a ver a las mujeres jugando fútbol y verlas con la misma naturalidad que vemos los hombres, va a tener que pasar un tiempo, y sobre todo la voluntad política de instituciones, de organismos, que vean también en el fútbol una posibilidad de transmitir mensajes de paz, de dar la posibilidad también de que las niñas puedan disfrutar de espacios públicos como los niños, y sobre todo de ver que la práctica masiva, cuando hablamos que un deporte tiene una práctica masiva, pasa por las mujeres. Sobre todo yo exhorto a todas las instituciones que piensen que la mitad de nuestra población son mujeres, que el fútbol es un deporte que vemos que las mujeres van a ver cuando hay un partido de estos partidos como el Real Madrid y el Barcelona. Vamos a ir a los lugares públicos donde están estos juegos para que vean que casi la mitad son mujeres las que van a verlo. Lo que hay un indicador de que a las mujeres les gusta el fútbol y les gustaría practicarlo también si le creamos mayores condiciones, y eso tiene que empezar desde la base. Yo creo que desde la base, de los campeonatos infantiles, pionerilos, tiene que haber una mayor cantidad de niñas practicándolo, y de esa cantera saldrá, por supuesto, el talento de la futura jugadora. Aunque te digo, yo sigo bastante el fútbol por dentro de nuestro país y tenemos excelentes jugadoras, mujeres muy apasionadas que promueven este juego, que practican. Hay que ir a la ciudad deportiva para ver cómo las muchachas, es decir, desde horas muy tempranas están practicando ahí. Yo creo
que tiene que haber un fútbol en equidad y tiene que haber la misma posibilidad para hombres y mujeres, y veremos que va a haber jugadas maravillosas como la que hacen las jugadoras talentosas que ya conocemos y también las cubanas que no conocemos porque muchas veces no las vemos. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de la historia del fútbol femenino en nuestro país. Usted recuerde que esto es Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Hasta la próxima. Chao.